Machu Picchu retrocede, no avanza. No se invierte un centavo en Machu Picchu hace años, solamente se pagan planillas. El 25% de las entradas se vendían en boletería y hasta hace poco solamente podías pagar en soles y con sencillo. Tenías que hacer un día una cola y al día siguiente otra cola. Nosotros en el 2019 cerramos con 4.4 millones de turistas extranjeros a Perú. Este año vamos a cerrar, por suerte, en 3.4, 1 millón menos. ¿Por qué Colombia ha crecido tanto? Porque hoy día Colombia tiene varios aeropuertos internacionales. Pero de ahí quieres ir a la selva, tienes que regresar a Lima. Quieres comer el relleno, tienes que regresar a Lima. Entonces, no, tus 5 o 6 días que puedes aprovecharlos en el Perú, 3 días en los aeropuertos. No funciona. Tenemos construido un centro de convenciones y no lo podemos utilizar. El turista corporativo extranjero gasta $200. No lo podemos traer. Ese aeropuerto va a ser muy positivo para el turismo de Cusco y del Perú. A Lima no le van a quitar un solo turista. Esto es multiplicador. El turismo necesita conectividad. Estamos hoy con Juancho Stossel, CEO y fundador de Casa Andina, de la cadena de hoteles más grande del Perú. Además, socio en Cusco Restaurants y Epic Travel. Entiendo que Casa Andina tiene poco más de 20 años desde su fundación. 22. 22 años y, si no me equivoco, 47 hoteles actualmente. Estamos con 47. 47 hoteles bueno, en todo el Perú, ¿no? De sur a norte. Bienvenido, Juancho. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Máximo. Y normalmente como me gusta iniciar es preguntando un poco sobre la parte personal y esto, pero yo creo que hay tanta información tuya, Juancho, en las redes que no quisiera repetir. Y hay una cosa que estábamos hablando hace un momento que me parece que es súper curiosa, interesante, admirable, realmente, que es, al menos desde mi punto de vista, que es esta posición frontal constante en búsqueda de la mejoría del sector turismo y por consecuencia del Perú, finalmente, ¿no? Eh, Quería mencionarlo porque es un poco claro, como reconocimiento, me parece de verdad increíble. Y te quería preguntar, ¿cómo esto parte? ¿Cuál es tu sensación, tu visión? Eh, Porque creo que sería importante que más personas se involucraran de la manera en la que tú te involucras. Y, a ver, yo siempre he estado en gremios del sector. Después tuve la oportunidad y sigo siendo director de Comex y de Confiep. El tema gremial creo que es súper importante y eso también te ayuda a tener algo de exposición. Pero eh, yo decido justamente comenzar a salir y hablar fuerte de nuestro sector, principalmente en la gran crisis, las dos grandes crisis que hemos tenido no muchos años atrás, ¿no? Pandemia, ¿no? Que fue un tema global, afectó al mundo entero, por más que Perú la manejó muy mal. Mm. Pero después de la pandemia nosotros tuvimos, como yo le digo, una segunda pandemia que para nuestro sector fue mucho peor, y para el Perú en general, que fue este gobierno nefasto de Castillo, ¿no? Encima termina pues en un autogolpe y con una violencia extrema, ¿no? Que le ha hecho un daño a nuestro país terrible, ¿no? Como imagen, ¿no? Entonces, ahí es que, digo, hay que hacer algo, porque no podemos seguir, pues, ¿no? Los cuarteles de invierno, escuchando a que nos sigan tirando palos, y sobre todo en esos momentos tú veías a mucha gente, inclusive hay gente del sector en algunas provincias que decían cosas que eran totalmente falsas, ¿no? Que la empresa privada o que las grandes empresas eran los únicos que se beneficiaban del turismo. Y ya cuando comenzó eso, conocedor del sector, conozco bastante las cifras y conozco quiénes son los jugadores en este país del turismo, ¿no? Y claramente, pues las transnacionales y las grandes empresas, yo calculo que no representan ni el 4% de la infraestructura de turismo. Entonces, estaba diciendo, pues es absolutamente falso, ¿no? Y es que comienzo a salir, bueno, también todo el tema de redes, pues también comienza a despegar de una forma importante. Este, y desde ahí es que, bueno, me comienzo a ser un poco conocido, ¿no? En este sector. Hace años que trabajo en turismo, ¿no? Pero un poco conocido en salir a dar la cara, ¿no? Y creo que es importante hacerlo,
Creo que es súper importante hacerlo, por más que no necesariamente con esto solucionamos los problemas, ¿no? Yo, como siempre digo, avanzamos a paso de tortuga, pero avanzamos. Y así fue que comenzó. Algo, con esto termino esta pregunta. Algo que a mí me molesta es que todavía escuchamos de que los empresarios no debemos, ¿no?, salir a hablar, a decir lo que hacemos, ¿no? Y posiblemente somos los que mejor conocemos nuestros sectores. Y justamente creo que tenemos mucha información valiosísima, y salir a dar esa información, salir a dar la cara, así que cuando nos equivocamos también hay que salir, pero si no, solamente la gente puede escuchar una parte de la historia, ¿no? Una parte de, de- del hecho puntual que ha sucedido y no poder tener la oportunidad de entender y escuchar la otra cara de la moneda. Esa fue un poco las razones por las cuales creo que es importante salir. Súper. Em, claro, hay obviamente un alineamiento natural, que es que, nuevamente, dijimos, esto le afecta a todo el Perú, ¿no? Pero decisiones específicas que me gustaría ir a hablar ahora, lo de Machu Picchu, que sé que es algo de lo que, que ya debes haber hablado muchísimo, así que yo tengo un par de preguntas más Claro, relacionadas. Pero claro, hay una exposición, hay un riesgo detrás también de ser, eh, exponerse, ser portavoz de uno mismo, lo que siente uno mismo, pero además de enfrentar el nivel de desinformación y además de, no solo desinformación, sino o sea, si es que la narrativa toma como ha venido siendo en muchos países de la región, un ángulo totalmente opuesto y con muchas mentiras, pero que además incita al resentimiento y a la violencia eventualmente, es pues claramente un riesgo para personas que terminan siendo públicas, que lideran una compañía o varias compañías importantes. Esa es la parte que digo, bacán, porque no se ven muchos de tu perfil, ¿no? Digamos, de la trayectoria, que salen a poner la cara, e incluso ir, digamos, de manera frontal con algunas instituciones del gobierno que podrían ser más bien, o sea, con quien tendrías que estar en buenas relaciones, me imagino, ¿no? Lo digo desde afuera. Y eso nuevamente es valioso. yo siempre hablo, o principalmente hablo de parte de los gremios, ¿no? Yo tengo la suerte de ser parte de el gremio más importante de turismo del Cusco, que es la Cámara de Turismo del Cusco. Soy vicepresidente. De hace mucho tiempo que estoy muy vinculado al turismo en Cusco, en el Perú, por supuesto, y de alguna manera yo soy, ¿no?, una de las vocerías en Lima, ¿no? Porque muchas cosas pasan en Lima, ¿no? Por supuesto, hay un presidente, Merrebel, que tiene la vocería a nivel nacional, pero mucho en Cusco también, ¿no? Entonces, este, esta información y lo que yo digo no es algo necesariamente que me parece a mí, sino que en muchos casos son temas, ¿no?, que se ven gremialmente, ¿no? Y yo soy la persona que lo comunica, ¿no? Porque ya me conocen, me llaman, ¿no?, con alguna frecuencia de los medios de comunicación y tengo esa oportunidad. Y con respecto al Ejecutivo, eh, yo estoy hace más de 30 años en el sector y creo que casi desde el inicio siempre he tenido una muy buena relación con el Ejecutivo y sobre todo con el ministerio o los ministerios ¿no?, que tienen más que ver con turismo, ¿no?, que es principalmente el Ministerio de Comercio, Exterior y Turismo. Una relación con todos los ministros, viceministros excelente, ¿no? Lo mismo en muchos casos con el Ministerio de Cultura, Ambiente, Interior, ¿no?, que son los ministerios claves para nosotros. O sea que yo considero que mi relación con ellos, con excepciones, por supuesto, es muy buena, ha sido muy buena. Acaban de elegir una nueva ministra de nuestro sector, que es de primera, que ya la conocía antes, ella estaba en el ministerio en lo que es comercio exterior. Este, entonces, pero cuando un ministro, un viceministro o alguien del Ejecutivo se equivoca o simplemente prefiere dejar pasar los problemas, creo que tenemos que decirlo, ¿no?
así no le guste al ministro, porque si no, ¿quién se lo dice? Claro. Tiene sentido, total sentido, pero lo hablamos antes pues, de iniciar, ¿no? Que a veces puede ser porque uno nada, te distraes en tu día a día y hablo de los empresarios, ¿no? De gente que podría tener poca, mediana o alta influencia en gente y que creo que está alineado con hacer las cosas bien, para resumirlo, ¿no? Con ir por un camino correcto, por el bienestar de la mayoría, no hace mucho, ¿no? Y esa es la crítica grande a muchos empresarios, ¿no? A grandes grupos, etcétera, y como que se ha perdido terreno nuevamente de la narrativa y a mí personalmente, y creo que a mucha gente le duele, indigna cuando hay información que realmente es mentira y claro, entonces O medias verdades, ¿no? en las redes, ¿no? Medias verdades, entras y estás bien, dices locura, o sea, no sé, los comentarios, yo a veces me paso vueltas, veo comentarios en algunos lugares y digo, pero el nivel de ignorancia y de dónde viene esto, ¿no? Algunos grupos con intereses específicos que siembran ese tipo de información y ahí está. Y claro, mucha gente que la replica, que eso es lo doloroso. Pero claro, y de ahí tienes todo, pues, digamos que muchos más del otro lado, vamos a decir del lado bueno para resumirlo, pero que no resuenan, ¿no? Y está súper bueno, Somos realmente. malos comunicadores, claramente, los empresarios. Realmente. Es algo que tenemos que trabajar. Eso, claro. Y tomarlo o sea, no sé si decir sistemáticamente, pero tomarlo como una chamba, pues, como algo que sea parte de tu agenda, ¿no? Y me parece bacán. Hace poco te En, comentaba que, en tus horas libres, además. claro, claro. Oye, y antes de pasar a algunos de ahí tengo una lista larga, o sea, bueno, es muy interesante, de verdad que hay varias cositas que quisiera conversar. Pero comentaste algo sobre, bueno, ayer has estado en una charla, entiendo, fuera de Lima. Sí. A ver, una manera de comunicar, sobre todo en algunas regiones del país, comunicar la importancia de la democracia, de la empresa privada, entender el daño que te hace el populismo, ¿no? Eh, Fomentar las posibilidades gigantescas que tienen muchas regiones, ¿no? Con este sector que no están siendo aprovechadas. Una manera es justamente tener la oportunidad de tener a un grupo importante en las universidades nacionales, ¿no? Sobre todo universitarios que están ya por salir, ¿no? De presentarles, ¿no? Hacerles una buena presentación generalmente de esa región, ¿no? Con respecto, siempre muy tirado al tema de turismo, ¿no? Mm, Pero siempre con abarcando un poco más de lo que la empresa privada y los beneficios que tiene la empresa privada o podrían tener en esos lugares, ¿no? Entonces, justamente ayer te estaba comentando, estuve en Ayacucho, hemos abierto un hotel en Ayacucho hace poco, o sea que siempre trato de matar dos pájaros de un tiro, fui a trabajar, pero tuve también esta oportunidad, estuve en la Universidad San Cristóbal de Huamanga, una universidad conocida porque ¿no? En su momento fue una universidad ¿no? Compleja, ¿no? Hay líderes de Sendero Luminoso, estuvieron ahí en esa universidad, hoy día las cosas han cambiado completamente, te sorprendes además de la universidad, el campus, la infraestructura, etcétera, y la oportunidad de tener a un grupo muy importante de alumnos, ¿no? Escuchando de una forma, ¿no? Bastante seria y profesional una presentación, ¿no? Este, Eso creo que es valioso, ¿no? Siempre escuchar una versión distinta creo que ayuda a todo el mundo, ¿no? Estamos en democracia, o sea que de eso se trata. Y he tenido la oportunidad también de hacerlo ¿no? En otros departamentos, en Cusco, en Puno. Me invitaron a Purímac, hace poco se me pasaba con un viaje, pero la idea es, el sur andino para mí es muy importante, para el Perú es muy importante turísticamente, muy importante. Y si recordamos lo que pasó después del autogolpe, ¿no? Del Castillo, quien más se perjudicó por las revueltas y todo el caos que se creó, muertos, etcétera, fue justamente el sur andino. Y el sur andino este, significa el 85% del turismo extranjero al Perú. 85%. Obviamente Cusco, Machu Picchu está en el sur, ¿no?
y la línea de Nazca, y el lago Titicaca, y el cañón del Colca, etcétera, etcétera. Entonces, cada vez que hay una oportunidad para conversar con alumnos de estas universidades nacionales, yo levanto la mano y siempre pido que me inviten. Y hay una curiosidad, ¿no? Em, una universidad como esa, con una historia, hoy ha cambiado, como bien dices, y el hecho de que te inviten ya denota una apertura para escuchar versiones distintas. Absolutamente. Me imagino, hay, no sé si hay realmente ignorancia, ¿las carreras estarán relacionadas también al tema de turismo específicamente? No O, todas, no todas. pero algún, claro, algún interesado directo puede haber que diga, mira, ese señor es alguien, o sea, el camino que yo podría querer seguir, ¿no? Entonces, si ese es un ejemplo y te dan la voz y nuevamente puedes promover lo que tú crees, digamos, ¿no? Y como empresa privada y que la empresa privada no es el malo y que todas estas narrativas, que hay algunas que son de locos, absurdas realmente. Absurdas, ¿no? eh, Absurdas. Pero mira, nosotros hace poco hemos abierto un hotel en Ayacucho. El hotel está con una ocupación muy por encima de lo que habíamos dado. Un hotel chico. Este, el potencial que tiene Ayacucho es inmenso y la verdad que está totalmente desaprovechado. Ayacucho tiene una historia fantástica. Tiene una de las civilizaciones pre-incas más importantes, la de Huari. Tiene vestigios incas espectaculares, ¿no? Vilcahuamán, paisajes lindísimos, artesanía, la Pampa de la... Tiene aguas turquesas, que es un destino relativamente nuevo, unas piscinas maravillosas naturales. Entonces, eh, el potencial que tiene es gigantesco. Y una de las cosas que hacemos en los gremios justamente es ayudar a desarrollar la empresa privada, ¿no? A formalizar el país, ¿no? Y el turismo claramente pues es una de las posibilidades. Entonces, hablar, por ejemplo, con estos chicos y contarles de dónde venimos, dónde estamos y lo que podría significar Ayacucho turísticamente es clave porque la migración en Ayacucho no hay un montón de oportunidades. Entonces mucha gente termina en las universidades y se van, ¿no? Y claro, y si eso sigue sucediendo, ¿cuándo es que Ayacucho va a comenzar a cambiar sus indicadores, ¿no? Porque no son muy buenos. Entonces, yo creo que eso ayuda mucho. Y la idea en esta presentación es siempre dar información que no es muy conocida, ¿no? Para poder generar, ¿no? Esta tensión, ¿no? Interesante. buen reto y nuevamente, Sí, hermoso. es un granito de arena, por supuesto, esto no va a cambiar mucho las cosas, pero yo creo que de granito en granito vamos construyendo. Eso. Yo creo que esa, y ya para cerrar este punto que me parece muy interesante, es, creo que cualquiera puede decir, "Uy, ¿qué voy a hacer yo? O sea, ¿qué tanto voy a cambiar yo? Ya me dedico a lo que me toca y hago mi negocio, trabajo y no hago mucho porque, claro, seguramente no tendré nada de impacto. Y suena clásico, ¿no? Pero realmente en medida que más personas se vayan sumando y tomen este rol, yo creo que ganas impacto en una sola persona ya es bastante, ¿no? Y Sí, eso sí, tendrá el porque impacto en el propio entorno de la deriva. si uno cree en el sector y te das cuenta del potencial que tenemos en este país, que es gigantesco y estamos, yo siempre digo, en pañales, ¿no? Es importante que la gente entienda que estamos pues en una zona con un potencial como ninguno en Sudamérica, como ninguno en Por Sudamérica, la cantidad de lugares para visitar por, en por, turismo. por la cantidad de cultura que tenemos, por la gastronomía, por la historia, por la naturaleza, por el gigantesco océano Pacífico que tenemos, la mitad del país es una selva maravillosa, tenemos todo, todo, ¿no? Sí, no vamos a hablar de otros países, pero te pones a pensar qué hay en todos nuestros países cercanos. Ninguno tiene ni Chan Chan, ni Machu Picchu, ni líneas de Nazca, ni la gastronomía. Acá estar en Chile por chamba, ¿no? Tema gastronómico, todos los mejores restaurantes son peruanos. Se come peruano ahí. En Colombia, ¿no? Pasa lo mismo. En Brasil comes ricas carnes. Argentina comes una buena pasta y buenos vinos, pero, ¿no? Entonces, Ecuador, bueno, en fin. Entonces, la fortaleza que tenemos nosotros son Gastón, como la gastronomía es espectacular, ¿no? Es un, es un aliciente buenísimo, ¿no? Tengo ahí unas curiosidades, preguntas sobre justamente la propia estadística entre la relación
la importancia de Machu Picchu y la astronomía y cómo ese es el circuito que se ve al menos desde afuera, ¿no? Pero para tratar de ir más o menos en orden, no hay un guión acá, así que no pasa nada si regresamos, pero mencionaste, claro, que el sur representa el 85% del turismo extranjero, ¿no? Que De llega vacaciones. de, Turismo de de vacaciones vacaciones. extranjero, el 85% Justo. va al circuito turístico del sur. Y ese circuito lo domina Machu Picchu. Claro, Es dominante. Ese es el ancla, la el primera. ancla, por supuesto. Claro. O sea, lo que quiere decir que si es que no está disponible, porque quiero ir un poco al tema y a ver cómo, o sea, la pregunta concreta es cómo destrabarlo, ¿no? Pero si es que no está disponible Machu Picchu en una organización de un extranjero que quiere venir a Perú, probablemente next, diga paso, no, Este no año voy. no voy, Claro. y después el siguiente año, ¿no? Y te cambian, porque el Perú es lindo, maravilloso, espectacular, pero el mundo tiene cosas maravillosas también. Claro, y ahí está como la derivada, que es la pregunta de cómo hacer para descentralizar, digamos, ¿no? Pero antes de eso, claro, Machu Picchu tiene toda la historia desde Castillo, que es pues, este tema específico y que se cambian los tickets a... todo este enredo que yo creo que mucha gente lo conoce, pero en resumen, si tú corrígeme si me equivoco, pero es claro, asignan entradas físicas y se genera una mafia que hace que piense que sirve que Machu Picchu, que quedarse en Aguascalientes, que extender las estadías, pero que al final lo que sucedió es que es un maltrato terrible al cliente y la experiencia, La imagen del país claro, muy afectada. tanto así que incluso, no sé si es una suerte de especulación o amenaza real, pero que estaban diciendo que podría salir de las siete maravillas y eso me imagino pues que como referencia sería dolorosísimo, ¿no? Bueno, es importante también mencionar que Machu Picchu se viene promocionando hace más de 100 años, ¿no? Sin embargo, cuando recibimos este galardón, ¿no? De ser parte de las siete maravillas del mundo, el turismo comenzó a crecer de una forma mucho más rápida, ¿no? Entonces, es súper importante. Pero al margen de que nos quiten o no nos quiten, ¿no? El premio de ser una de las siete maravillas, y realmente somos, sí lo somos. Yo conozco todas las maravillas ya, y claramente esta pues es la mejor, sin lugar a dudas. Eh, Fuera de eso, Machu Picchu es un vestigio tan importante, es, 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 un- es una suerte que nuestro país tenga algo tan espectacular. Y lo increíble es que no tengamos la capacidad de tener un manejo decente. No digo espectacular, sino simplemente un manejo decente, ¿no? De el lugar. Machu Picchu retrocede, no avanza, retrocede, ¿no? Y eso es gravísimo. Eh, y lo que está sucediendo es que la satisfacción del visitante, mire, cada día va bajando, en vez de ir mejorando, ¿no? Y no es un tema, no, va mucha gente. No, el problema es el pésimo manejo. Estamos manejando Machu Picchu muy parecido a como lo manejábamos en los años 70, cuando en promedio iban 300 personas al día, en los buenos días. Hoy día van 5.500. Tú no puedes manejar de la misma manera, ¿no? Es un embudo, una misma entrada, una misma salida, un caos, pueblo desorganizado, con mafias, una mafia para los ómnibus, ¿no? El kilómetro eh, recorrido para subir a la yacta es el más caro del mundo, en con un mal servicio, un servicio nada especial. eh, no se invierte un centavo en Machu Picchu hace años, solamente se pagan planillas. Entonces, el tema de las entradas, ya para qué te cuento, herencia del gobierno de Castillo, con la ministra de Cultura Betsy Chávez, ¿no? Entregar el 25% de las entradas ser vendidas en boletería, y hasta hace poco solamente podías pagar en soles y con sencillo, y tenías que hacer un día una cola y al día siguiente otra cola. Y en promedio tenías que dormir 1.5 a 2 noches siguiente y una entrada. Estamos hablando de algo que tú lo cuentas y no te lo pueden creer. Porque es Machu Picchu. Esto no pues, es un vestigio por ahí escondido, no tenemos tantos, ¿no? Lindos, pero no la importancia. Nadie te lo puede creer. ¿Cuál es el problema de vender las entradas a través de una plataforma, ¿no? De una forma absolutamente transparente, donde la plata realmente ingrese a donde tienen que ingresar y no al bolsillo de algunos? En fin, creo que se cae de maduro, pero
no se resuelve el problema. ¿Qué hay que hacer para destrabarlo? Yo sé que es una pregunta, de repente me adelanto a, claro, toca desde el diseño, ¿no? Desde la ejecución. Hoy tenemos un nuevo gabinete y ojalá tuviera la, la- Sí. la intención, las ganas, la capacidad además de ejecutar. De repente es una pregunta muy simple de tener sus complejidades, pero ¿por dónde partirías? Nada es fácil, ¿no? Hoy el principal problema de Machu Picchu es que no tiene gobernanza, ¿no? Hoy día Machu Picchu depende de tres ministerios: Ambiente, Comercio Exterior y Turismo y Cultura, de dos municipalidades, la de Aguascalientes, de Machu Picchu Pueblo, y la de Urubamba, y del gobierno regional de Cusco. El responsable para unir al grupo y tomar decisiones es el gobernador de Cusco. Nunca ha reunido, ¿ya? Nadie toma decisiones. Machu Picchu tiene ingresos solamente por tickets, arriba de los 240 millones de soles, y solamente pagan planillas. Algo de 7 millones de soles, y por supuesto la planilla siempre va engordando, ¿no? Pobre, ¿no? Machu Picchu no ha sido ni siquiera capaz de instalar cámaras de seguridad. Picchu, ¿no? Claro, no hay cámaras, hay controles. Entonces, a ese nivel estamos. Entonces, ¿cuál es la solución? En verdad, ya los gremios, todos los gremios formales del Perú, estamos de acuerdo. Primero, gobernanza. Tiene que haber, no estoy diciendo que el Ministerio de Cultura, Ambiente no tengan participación, por supuesto, son claves, tienen que tener participación. Imagínate, Machu Picchu, obviamente el Ministerio de Cultura tiene que estar totalmente involucrado, ¿no? Correcto. Pero tiene que haber alguien que, ¿no? Como se dice, que tome la decisión final, que parta la torre. Y lo que estamos sugiriendo es que el único ministerio, ¿no?, que conoce de turismo muchos años y tiene un equipo que realmente vive, ¿no?, esa pasión del turismo, es el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, ¿no? El Ministerio de Cultura, Turismo no sabe nada, sobran los ejemplos, ¿no? El cliente tampoco, no tiene por qué saberlo, y menos el gobierno regional de Cusco, tiene un canon gigantesco, ¿no? En fin, ya sabemos todo lo demás. Entonces, gobernanza es uno, y dos, creo que es muy importante que Machu Picchu sea declarado un activo crítico nacional. Hay, hay un grupo de congresistas que están atrás de esto, porque un activo crítico nacional le da a un lugar como Machu Picchu una protección mucho más amplia, le da mucho más recursos, ¿no? ¿Qué pasa? Si Machu Picchu deja de operar, se cae parte del PBI. Así de importante es. ¿Para qué te cuento el turismo? Se acaba el turismo extranjero, ¿no? Y hay un dato que la gente no necesariamente lo tiene claro, para que vean por qué se necesita declarar esto como activo crítico nacional. Terminando la pandemia, ¿no?, el turismo pues estaba en cero, ¿no? Comienzan a venir turistas terminando la pandemia antes del autogolpe, y los frentes de defensa de Machu Picchu cerraron Machu Picchu 17 veces. O sea, 17 días, no seguidos, sino intercalados, fue cerrado Machu Picchu. Porque unos querían una cosa, los otros querían otra cosa, los otros decían que le estaban robando a ellos, la mafia. Entonces, ¿cómo vamos a manejar Machu Picchu así? Es Machu Picchu, eso es lo que se tiene que entender. Y lo que hay que hacer acá es, primero, que todo el Cusco entienda que Machu Picchu, si se afecta a Machu Picchu, se afecta a Cusco, no es Aguascalientes, ¿no? Aguascalientes es un puñado de gente, ¿no? Es un puñado de gente que no ha nacido ahí, es gente, ¿no? Estos son de distintos lugares del Perú, gente que está viviendo ahí, ¿no?, a- viviendo el turismo, ¿no? Lo cual está bien, pero lo que está mal es las formas como algunos de ellos tratan al sector con chantajes, etc. Entonces, si nosotros logramos esas dos cosas, yo creo que vamos a comenzar a cambiar Machu Picchu. Y algo súper importante es que Machu Picchu tiene que ser ampliado. El Machu Picchu es muy grande, es gigantesco, son cientos de hectáreas, y solamente se visitan 7 hectáreas. Entonces hay un proyecto, ¿no? La UNESCO lo conoce,
de poder hacer un circuito, de hacer accesos mecanizados, de poner en valor más caminos incas, de hacer un acceso amazónico para crear un circuito. El turismo son circuitos. La gente no quiere ir y venir por el mismo lugar. ¿No? Es lógico, ¿no? Entonces, todo eso se puede hacer. Los recursos no son un problema para nuestro país. Hoy día, hasta obra por impuestos podrías hacer, ¿no? O sea, eso no es un problema. Lo que es un problema es que no hay gobernanza y no hay decisión política. O sea, si no logran destrabar, por ejemplo, me quedé pensando, estas 17 paros independientes, ¿no? Separados, por distintos, me imagino, grupos interesados, ¿no? Eh, claro, pensar en hacer una expansión para que este circuito sea correcto y sea mucho más beneficioso y todo el valor que podría tener, pero es como, es caminar antes de gatear, ¿no? Claro, Y claro, más aún si antes caminábamos y ahora hemos retrocedido, retrocedido. como bien decías, ¿no? Eh, y claro, la sensibilidad del país a Machu Picchu es altísima, como dices, representa un porcentaje, no sé cuál exactamente, pero del PBI, pero claro, porque yo creo que la mayoría de gente se da cuenta de esto, ¿no? Pero no es solo la entrada a Machu Picchu o lo que está cerquita, sino que la decisión de ese turista que dijo, no voy a ir, sino esperaré a ir el siguiente año, es no pasar por varios otros lugares, no comer en varios lugares, no quedarse en los hoteles de varios lugares, no sé, todas las derivadas que puedan haber, ¿no? Eh, el turismo en el Perú, dicho por la OMT, da trabajo directa e indirectamente a 1.300.000 personas. Sea, pues, eso ya es un número innegable, la potencia del sector, ¿no? Y nuevamente, mal administrado, con mucha, Mucha corrupción. claro, mucha corrupción y con mucha potencial de crecimiento, porque, o sea, uno dice, si tienes más de 1 millón de empleos generados directa o indirectamente por ese sector, e incluso, y claro, teniendo la fortuna de tener una maravilla, y bueno, tú conoces todas y dices que es la mejor, o sea que, bueno, nada, De yo he lejos, estado ahí unas además, es la cuantas mejor de lejos. claro, y mal administrada, a nivel geográfico, mucho más espacio por recorrer. O sea, es como, claro, qué lamentable, porque nuevamente hay tanto espacio por hacer. No es la única industria, claramente, donde podemos hacer ejemplos en todas las Claro. industrias, donde dices, oye, esto podría funcionar mucho mejor y sería bueno para todos, ¿no? Em, solo una antes de pasar de tema. Significa que, o sea, como ancla absoluta, y no sé si estoy repitiendo la pregunta, ya, pero una curiosidad. eh, Y no, claro, habría que hacer una encuesta para ver cuánta gente dice que no ante la negativa, o sea, que no viajó ante la negativa de La Machu Picchu. tenemos. ¿Tienen el dato? Claro. A ver, no tenemos una encuesta a nivel mundial porque es muy difícil, ¿no? Claro. Pero ha sido clarísimo. Por ejemplo, en el 2010, que había mucho menos turistas que ahora, no sé si recuerdas, en el 2010, en enero, finales de enero, eh, Cusco sufrió unas lluvias que no se veían en 50 años, y el río Vilcanota subió de tal manera que se llevó gran parte de la línea férrea, y Machu Picchu se cerró, y se cerró por muchas semanas, ¿no? ¿Y qué sucedió? El 80% del turismo extranjero a Perú se cayó. O sea, ahí está. Sí, de Así sencillo. de sencillo, Claro. ¿no? Entonces, claro, ¿por qué voy a ir a Perú si no puedo ir a Machu Picchu? Lo dejaré para otro tiempo, ¿no? Y mira algo que te comenté, cómo el Ministerio de Cultura, ¿no? Que es el responsable de entradas. Ellos venden las entradas. Y hoy día, gracias a la acción del Ministerio de Cultura, se ha creado este monstruo de que es muy difícil conseguir una entrada para Machu Picchu, ¿no es cierto? ¿No? Muy difícil. Eh, entonces, ¿qué es lo que está pasando ahorita? Mira la crisis en la que estamos ahorita. El Ministerio de Cultura no está vendiendo entradas para el 2026. Dice que no es necesario. Y dice que en diciembre recién va a comenzar a vender para los primeros meses. En el mundo, destinos como este, ¿quiénes son nuestros principales clientes? Estados Unidos y Europa, también de la región, ¿no? Entonces, que le llamamos el long haul, ¿no? O sea, la gente que viene de lejos, ¿no? Muchos de ellos hacen la planificación de, oye, ¿a dónde voy a ir en mis próximas vacaciones? Me voy a ir a Australia, me voy a ir a Guatemala, me voy a ir a Egipto, me voy a ir a Perú, ¿no es cierto? Pero como ya sabes de que Machu Picchu, la entrada a Machu Picchu puede ser complicada, lo primero que haces antes de organizar tu viaje es compras en la plataforma tu entrada, ¿no es cierto? Y cuando tienes tus entradas, organizas, compras tus pasajes, reservas tus hoteles, ¿no? En fin.
Bueno, eso, eh, hoy día, ¿qué está pasando? Todas esas personas, ¿no? Asia, de Europa, Estados Unidos, que principalmente son los que planifican con mayor tiempo, están, que saben que Machu Picchu tiene un problema de acceso por compra de entradas, están entrando a la plataforma y la plataforma sale, no hay. ¿Tú puedes creer una cosa así? Una locura. ¿No te parece que es una locura? Claro. Bueno, acaban de cambiar de ministro de Cultura, por suerte, ¿no? Esperemos, pues, que este Ministerio de Cultura entienda la lógica de esto. ¿Cuál sería el argumento para hacer esa brutalidad? Ya, ¿no es cierto? Sí, Ya. El argumento es que igual se va a llenar. claro. Y claro, nuevamente no es un argumento, o sea, es cualquier cosa menos un argumento, No, porque no, pero igual se va a llenar. Y probablemente no, porque la ineficiencia que genera. no, y se va a llenar de todas maneras en algunas fechas puntuales. ¿Y qué pasa en las temporadas bajas, en las temporadas medias? O sea, es, es, es realmente difícil de entender. Pero, o sea, y de repente ya hay eco no sé, pero, o sea, Imagina la frustración que tengo yo obvio. de reunirme con el ministro de Cultura pasado, que por suerte ya no está, y que no entiende, de no entender eso. O sea, el decir igual se va a llenar es un absurdo, pero, o sea, digamos que ya, ok, te la doy, pero ¿por qué no lo otro? O sea, ya, igual se va a llenar, pero ¿por qué cerrarlo? ¿Qué te beneficia cerrar el online, digo, ¿no? O sea, el poder acceder y comprar para julio del próximo año. O sea, Son tan burocráticos que dicen, bueno, de repente en diciembre podemos ver que la entrada ya no la vendemos pues a $45 o la vendemos a 47, no sé. Lo que pasa es que no hay explicación al respecto, ¿no? Entonces, es no. frustrante. Entonces, como, como lo dije anteriormente, el Ministerio de Cultura no puede ser quien maneje Machu Picchu. O sea, No con esas capacidades, al menos, y absurdos, ¿no? O sea, absurdo, ¿no es cierto? claro, Entonces, bueno, a eso nos enfrentamos. durísimo. Porque incluso si el argumento fuera, puedo subir el precio, o sea, si el argumento fuera económico, claramente si tu ángulo es el económico, el de estar cerrado es detractor, pues. O sea, el estar ¿Tú te cerrado, imaginas recibir la claro, plata por adelantado de diciembre del próximo año? O sea, flujo de caja, tasa de interés, todo lo básico de finanzas. o sea, ¿no? Claro, claro, El uno más uno en finanzas. claro, claro. Increíble. Pero eso es, eh, a ver, a eso tenemos, con esas cosas tenemos que luchar constantemente, ¿no? Mañana hay reunión. Acabamos de tener una reunión con la ministra y con todo el equipo. Mañana hay otra. Por supuesto, es uno de los temas, ¿no? Que están, hay varios, pero esto es uno de los importantes. Por lo que dijimos, ¿no? Lo sensible que es, la cantidad de cosas que destraba, ¿no? Como una especie de cascada, pues es de locos y, De locos. bueno, creo que ver con buenos ojos este nuevo gabinete y ojalá se puedan Así, ejecutar cosas en la poco esperanza es tiempo. lo último que se pierde, Claro. porque con ministros del pasado gabinete, claramente, no con todos, pero no se podía avanzar. Para, no, para ir un poco con coherencia en las conversaciones, ¿qué se espera para el próximo año? De repente, claro, es difícil de contestar porque estamos en este estrade, pero asignando las probabilidades, un poco lo que tú tienes en cabeza. No hemos llegado ni siquiera al nivel de 2019, prepandemia, entiendo, en términos Lujo. de flujo de turistas, por debajo de los 4 millones, entiendo, ¿no? Algo así, Los números son duros. ¿perdón? Los números son muy duros. Nosotros en el 2019 cerramos con 4.4 millones de turistas extranjeros a Perú. Todos los extranjeros que vienen a Perú, 4.4. Este año vamos a cerrar con suerte en 3.4, 1 millón menos. Y somos el único país, no el único, casi el único país del mundo que tiene turismo que no ha superado, no solamente regresado, sino superado las cifras del prepandemia, ¿no? Y peor aún, países donde nosotros le sacábamos gran ventaja de la región, Chile, Colombia, hoy día nos ganan con creces en número de turistas. La suerte suma cero ahí, por la decisión. O sea, si no me voy a Perú, bueno, me iré a Chile, o sea, ¿puede pasar eso? Parte, Claro, pero no, lo que pasa es que hay países que han hecho su tarea, claro. que, sí, hay otros países que estamos retrocediendo. Tenemos cosas positivas también, ¿no? Teníamos un juego de botella que era el Jorge Chávez,
A partir de noviembre, diciembre vamos a contar, recién vamos a contar, obviamente con el nuevo terminal que ya muchos lo utilizamos, pero también ya con las dos pistas funcionando permanentemente, porque Ivo tuvo que entrar en mantenimiento constante. Entonces, eso era un gran cuello de botella en el 2019, hoy día eso, ¿no?, es un avance, ¿no? Pero nosotros no hemos hecho nuestra tarea, ¿no? O sea, para el aeropuerto hoy día es un problema, ¿no? Ayer ya dijeron que en mayo del próximo año, es un gobierno a gobierno, comienza la vía elevada desde la Costa Verde, con puente, bypass, hasta el aeropuerto. Pero es al revés, pues eso debió estar primero y después el aeropuerto, ¿no? Pero ese es un pequeñísimo ejemplo de lo que pasa, ¿no? No hemos podido eh, rehacer la pista que te lleva de Cusco al Valle Sagrado de los Incas. Un solo de huecos. La pista, turísticamente hablando, más importante de Sudamérica. No hemos podido asfaltarla, ¿no? No podemos todavía. Las playas del mundo generan un flujo de turismo muy importante. Nuestras playas del norte no tienen infraestructura, pero que tienen sol todo el año, no tienen sargazo, que es un problema serísimo, ¿sí? Y no tienen huracanes. Ya, si tuviésemos las condiciones, la empresa privada podría estar construyendo grandes complejos turísticos, ¿no? Pero no tenemos agua, no tenemos desagüe, no tenemos carretera. La carretera llega solamente hasta Sullana, ¿no? Entre Sullana y la frontera con Ecuador hay una pista que el Ministerio de Transportes la maneja. No ha sido capaz de firmar un contrato de mantenimiento en los últimos 4 años, ¿no? Entonces, ¿por qué Chile y Colombia han crecido geométricamente con lo que tenían y nosotros hemos retrocedido? Esto, Gestión, infraestructura, como gestión. dices, plata hay, pero claro, los intereses más Claro, particulares, y claramente tenemos pues yo lo digo siempre, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que Provías, que es el responsable de esto, no firme un contrato? Corrupción, ¿no es cierto? No, tú no puedes creer, ya te demoras 3 meses, pero no te puedes demorar 5 años, ¿no? y que no salga, ¿no? Porque uno dice, bueno, con corrupción y todo, eventualmente todo sale porque alguien muerde aquí, pero ni eso, ¿no? Ni Porque eso, en el proceso de la mediocridad y la búsqueda de beneficiarse, claro, ¿no? Que es la corrupción, terminan, y todos se miran las caras, lo poco que claro. entiendo, todos se miran las caras, ¿quién está haciendo el corrupto acá? ¿Quién firmó? ¿Quién no? Hay un paquete de aeropuertos, ¿no? Supuestamente lo que sería el tercer paquete de aeropuertos que no se concesionó. Se concesionó parte importante de los aeropuertos del sur, del norte, de oriente, pero aeropuertos como Cusco, Jauja, como Jaén, no se concesionaron. Son aeropuertos que son manejados por Corpac y muchos más. Este, Dos de esos aeropuertos han estado cerrados por años. ¿Tú sabes lo que no es tener un aeropuerto en Jauja? Eso significa que Huancayo, Huancavelica, toda la selva central no está incomunicada vía aérea, ¿no? Lo mismo que este departamento que tiene un potencial inmenso que es Amazonas, el aeropuerto más importante es el de Jaén, cerrado casi 3 años, ¿no? ¿Por qué? Porque las compañías que contrataron para hacer mantenimiento eran estas compañías, pues, informales, ¿no? ¿No? Entonces, eh, eh, es gestión, Tierra de nadie en esos tierra de casos. nadie, ¿no? Tenemos que comenzar a cambiar las cosas, porque si no, esto, no podemos ser un país competitivo. Doloroso y los números lo muestran. Y como bien Claro, dices, solo acá la no región estamos es... exagerando, eh, simplemente ahí están los hechos, ¿no? ah, tratando de llevarlo un poco a, A positivo. a la parte positiva. Sí, ¿Cuál, sí. cuál es la oportunidad? O sea, ¿qué podría suceder? No digo que vamos a volvernos una capacidad de ejecución así a lo No, Japón claro. o algún país que tenga pues muy bien organizado, pero tomando en cuenta que esto podría ser decentemente gestionado, ¿cuál es la oportunidad del turismo para Perú? A ver, eh, es inmensa, ¿no? O sea, no tiene techo. No tiene techo, pero para eso necesitamos gestión, necesitamos infraestructura principalmente, ¿no? ¿Por qué Colombia ha crecido tanto?
Porque hoy día Colombia, a diferencia de hace no mucho tiempo, tiene varios aeropuertos internacionales para comenzar. O sea, la conectividad para el turismo pues es todo, ¿no? Entonces tú hoy día pues de Cartagena te puedes ir a Nueva York, ¿no? Y de Cali o de Medellín también. Acá todo es por Lima, ¿no? El otro día estuve con una tour operador, me invitaron a Europa, estuve con una tour operadora, una de las mejores tour operadoras de China, ¿no? China tiene un mercado de turismo high-end importante, y les encanta el Perú, pero ellos no tienen mucho tiempo. Y ella vende muy poco Perú, por más que se lo pide, porque todos los vuelos tienen poco tiempo y les gusta conocer varios lugares del Perú. Todo tiene que ser a través de Lima, ¿no? Entonces, este, eh, Allá de yo- por sí no llegas directamente a Lima, sino llegas no sé, a través de algún sí, aeropuerto, por lejanía, ¿no? claro. Claro, Y luego, además, tienes que hacer Lima y claro, ir a algún entonces lugar más. Entonces, vas a Cusco, pero de ahí quieres ir a la Cero, tienes que regresar a Lima, quieres ver el relleno, tienes que regresar a Lima. Entonces, no, tus 5 o 6 días que puedes aprovecharlos en el Perú, 3 días en los aeropuertos, ah, no funciona, ¿no? Entonces, sí, eso es claro, también la frecuencia o sea, nacional, ¿no? no, también, Entre por aeropuertos. supuesto. Claro, La claro, nacional, claro. pero por ejemplo los países de la región, ¿no? Si tuviésemos, no sé, pues un vuelo entre Guayaquil y Piura, ¿no? Guayaquil está, miren este otro ejemplo, ¿no? Guayaquil está muy cerca, es una de las ciudades más grandes de Ecuador, por más que ahora están con problemas de seguridad y todo. Guayaquil es la ciudad más importante de Ecuador, ¿no? Económicamente hablando. Correcto. Y está a tiro de piedra y ellos no tienen las playas que tenemos nosotros, porque tienen mucho manglar. Felices de la vida, ¿no? Pero ¿qué pasa? Tú te demoras de Guayaquil a la frontera por tierra 2 horas y media, en la parte ecuatoriana, ¿no? Son 250 kilómetros. Y para recorrer 100 kilómetros, ¿no? Ahí hasta Máncora, por ejemplo, demoras 3 horas y media. En una carretera llena de huecos, ¿no? Entonces, claro, los fines de semana largo viene, pero los fines de semana normales no tenemos esa posibilidad, simplemente por la infraestructura. Son cosas tan sencillas. Además, ojo, ni siquiera tienes que invertir, porque eso las puedes concesionar. Las carreteras son perfectamente concesionables. O sea, es gestión. Pues ni siquiera depende te entiendo perfecto, estaba pensando, claro, ese nivel de ineficiencia, claro, nuevamente, lo doloroso que es. Pero un poco para el ángulo de la oportunidad, Juancho, Sí. estaba revisando un poco cifras claro, estamos hablando del ranking mundial y de ahí el ranking latinoamericano, el flujo de turistas que trae pues, países como Francia, España, que creo que están en el top, que está alrededor de 70, 80 millones de turistas anuales. O sea, claro, varias veces, 16 veces o más, ¿no? 20 veces, no sé. Eh, y claro, esa pérdida, que no sé si es exactamente un suma cero, porque incluso podría haber interconectividad. O sea, me imagino que podrías ir a Chile y a Perú si es que tienes o Guayaquil y Piura, como dices, ¿no? Si tienes algún circuito bien hecho. Pero no sé si es muy abierta la pregunta atrevida. ¿A cuánto crees que podríamos llegar? O sea, ¿a qué deberíamos apuntar en términos de cifras? Solo porque quiero ponerle un número a si estamos en 3.4 y estuvimos en 4.4 como récord del 2019, ¿a qué deberíamos llegar, ¿no? Con una gestión decente. Mira, el turismo importante es el turismo de que viene de vacaciones, pero también el turismo corporativo importante, ¿no? Entonces, extranjero me refiero, ¿no? Muy importante, que se afectó mucho con Castillo también. Entonces, mira, en el año, justo antes de la pandemia, tuve la oportunidad de hacer una presentación en un CADE, ¿ok? Sobre cómo podríamos duplicar el número de turistas al Perú en un periodo de 5 años. Duplicar. Y fue una presentación que se hizo, yo lo hice con la ayuda de ministerios, gremios, etcétera. Íbamos, ¿no? Por bloques íbamos creciendo. Si haces esto, logras esto. Si haces esto, logras. O sea, era, ¿no? Este, eh, impecablemente diseñado, ¿no? Un plan clarísimo, ¿no? Ese plan constantemente lo actualizamos y se lo pasamos a nuestros gobernantes, ¿no? Y es relativamente sencillo, ¿no? Es hacer el trabajo que te comenté en Machu Picchu, ¿no? Eh, mira, vámonos al turismo corporativo, ¿ya? Para no seguir hablando de Machu Picchu. El turismo corporativo. Lima está en una ubicación geográfica inmejorable, ¿no? En la región. ¿Por qué?
porque está en el medio. ¿Por qué? Porque está frente al mar, ¿no? No hay altura. Este, gastronomía que para lo que es eventos es espectacular. Y quiero ir justamente a eso. Todos los grandes mega eventos de la región, ¿no? Los organizadores les encantaría que sean en Lima, porque es un hub de conexiones, ¿no? Estás en el medio, y por lo que hemos contado. Y además, hay siempre pre y post tours, y Cusco siempre es un atractivo. Entonces, estos mega eventos, pues, de 5.000 personas, 8.000 personas, el evento, pues, de los médicos especializados en tal cosa, o de los psicólogos, tal, en fin, estos grandes eventos que hay. Lima es la única ciudad importante de Sudamérica que no cuenta con un centro de convenciones. En verdad, no es cierto lo que he dicho. Ollanta Humala inauguró el centro de convenciones días antes de irse para un evento del día, ¿no? El centro de convenciones que está en la Avenida Javier Prado, al costado del Museo de la Nación, ¿no? Ese centro de convenciones no fue terminado en un 2-3%, temas de seguridad, ¿no? Costó casi 500 millones de soles. Y desde esa fecha hasta ahora, el Ministerio de Vivienda, que es el dueño de esto, no ha sido capaz de sacarlo a concesión. ¿Eso qué significa? Que ninguno de estos eventos internacionales los puede utilizar. ¿Por qué no los puede utilizar? Porque estos eventos, ¿qué hacen? Se separan el gran salón con un año de anticipación, ¿no es cierto? Si vas a traer a 5.000, 8.000 personas. Si tú le pides al Ministerio de Vivienda que te lo reserve para el próximo año, te dice, no, pues no tiene las tarifas todavía. ¿Entiendes? Entonces tenemos un centro de convenciones que parece broma, ¿no? Tenemos construido un centro de convenciones y no lo podemos utilizar. Estamos hablando de Ollanta Humala. Entonces, ¿qué significaría eso? Significaría que, la cifra exacta no la recuerdo, pero esto lo hicieron los profesionales, no lo hice yo. Podríamos tener, si no me equivoco, entre 3 y 4 mega eventos al mes. ¿Tú te imaginas lo que eso significaría para Lima? ¿No? El movimiento que traería a Lima y los pre y post tours para el Perú. El corporativo, mira esto, el turismo nacional, el turista nacional, al día fuera de su ciudad gasta 100 soles en promedio. El turista de vacaciones extranjero gasta $100 al día por persona. El turista corporativo extranjero gasta $200 al día. Entonces, esas son las cosas Valiosísimo el turista corporativo. valiosísimas Claro. y no lo podemos traer. Quiero entender una cosa. Ese 2-3% que no se terminó, entiendo, en temas de seguridad de De ese lugar. este lugar, claro, impide, porque también está el lado de gestión, ¿no? No poder reservar o no tener las tarifas, como dices, Claro. de acá al Es próximo que tú año. no puedes hacer un mega evento con 30 días de anticipación, pues eso no existe en ninguna parte del mundo, ¿no? Nadie lo haría, sería una No, responsabilidad. no hay forma de hacerlo. Tú no puedes promocionar a Claro, 5.000 personas sin tener la seguridad que vas a tener en la zona. Es decir, 100%, claro. Tan simple como eso, claro, ¿no? Claro. sí, Pero solo quería entender de ese centro de convenciones que estuve una vez sí. Pero para eventos eh, nacionales. para eventos nacionales pequeñitos, o sea, una infraestructura que al menos a la vista es interesante porque es grande, No, pero impecable. claro, claro, 500 millones de soles. claro, claro. Pero Es entonces para quedó 10.000 personas. Está bueno, diseñado para 10.000 personas. totalmente subutilizado, pues. Totalmente Y subútil. claro, solo destrabar algo que parece muy fácil, para decirlo, ¿no? Para simplificarlo, podría traer tanto valor y no Así sé, es. y claro, es como, oye, prioridades, ¿no? Hay un millón de cosas para hacer, pero empecemos a mover lo que, quick wins, como dicen, ¿no? Algo que te haga ganar algo. Te doy un ejemplo rapidito. Otra cosa que no puedes entender. Hace poco se inauguró el Gran Museo Nacional en Pachacamac. El Gran Museo Nacional lo inauguró el presidente Sagasti un día antes de terminar su mandato. Lo inauguró y lo cerró. Al día siguiente se cerró. Tiene una infraestructura, otros 500 millones de soles ahí. Y una infraestructura. Es el museo más grande de Sudamérica, de última generación. Y está cerrado. Desde que se inauguró, No, nunca se abrió. O nunca se sea, abrió. no, sí, abrieron una sala, Claro. pusieron así del tamaño de esto. Un poquito más grande. Pues no estoy exagerando. Claro. En la pandemia, se robaron los equipos de aire acondicionado central
pero nunca se hizo museografía, ¿no? Está cerrado. Los expertos han sacado sus números y Lima, Perú, tendría un día adicional de estadía de los turistas si es que ese museo estuviese funcionando. ¿Tú sabes lo que es un día adicional ¿no? al promedio de, ¿no? ¿Cuál es el promedio para tenerlo como... El corporativo es menor, es 2, 3 noches, y el turismo receptivo es más o menos 11. El Perú tiene, es por Estás el hablando circuito. de 25 o 30% más en el primero y 8% más en el segundo. Estamos Claro, hablando de millones de claro, dólares al año claro, adicional, ¿no? Pero ya están hechos. claro. Sí. Mira, Egipto se ha relanzado justamente por sus dos grandes museos que ha hecho, ¿no? El Museo de los Faraones y el Museo de las Pirámides, ¿no? Están ya a punto de abrir la última partecita que es Tutankamón, ¿no? Todavía están terminando de trasladar. Y han hecho una historia espectacular, una promoción a nivel mundial, y Egipto está creciendo como así, ¿no? Estando en una zona compleja, ¿no? Pues, Medio Oriente, ¿no? Con todos los problemas que hemos tenido hasta hace nada, ¿no? Un Este, ejemplo claro de algo que se puede hacer y en un lugar que no es tan accesible, tan... claro, que tiene, no sé, ignorante porque no he estado en Egipto, pero que creo, y podría estar cejado porque soy peruano, estoy en Perú, ¿no? Pero que podría ser más fácil, aparentemente, ¿no? o por lo De menos por el tema de explotar. seguridad. O sea, el tema de seguridad, me refiero a la seguridad, pues, que son zonas donde han tenido atentados terroristas varios, ¿no? Claro, Cosas que acá, por suerte, no claro, tenemos hace mucho tiempo, ¿no? la toca de mesa. Sí, No, no, de acuerdo, 100%. Y nuevamente es como la oportunidad, ¿no? Ese punto, ese ángulo de todo lo que se podría hacer destrabando algunas cosas entonces, y... eso es parte del plan, ¿no? Mm, Entonces, es justamente el tema de playas del norte, el tema de fronteras, ¿no? Porque, ¿qué pasa en nuestras fronteras terrestres? Son importantísimas. La frontera con Tacna con Chile, la frontera de Tumbes con Ecuador. Se ha modernizado justamente ¿no? la zona de frontera. Sin embargo, ¿qué pasa los festivos? Entonces, todos los días, por ejemplo, en las fronteras atienden en promedio pues 5 personas, ¿no? Porque hay un flujo menor. Los días festivos del país vecino, ¿no? ¿Qué crees que pasa? Hay un incremento geométrico. ¿Cuántas personas crees que atienden? Las mismas 5 personas. ¿Entiendes? Entonces, si tú haces una cola una sola vez de 5 o 6 horas para cruzar la frontera, ¿no? Tienes ahí ¿no? al turista que quiere venir a Tacna, ¿no? Y de ahí muchos pasar a Arequipa, Cusco, a consumir, y, y no puedes contratar a 5 personas más para, ¿no? Esas son las cosas, pues, ¿no? Y ha ido mejorando, ¿ah? Era mucho peor. claro, Ha ido mejorando, pero, ¿no? Y en Tumbes es para llorar, porque en Tumbes te demoras también lo mismo, ¿no? Y al costado está la migración ilegal. O sea, el turista tiene que tirarse las 3 o 4 horas y volteas y está pasando. Entonces, no estoy en contra de la migración, eso no vamos a entrar en ese tema. Estoy diciendo que no tiene sentido, ¿no? claro, claro. Control para esto y del otro lado nada. Así es. Sí, Turistas, claro, ¿no? Que vienen con cámara de fotos, todo, claro, a gastar. y los otros señores no sabemos quiénes son, ¿no? Claro. Sí, Entonces, indignante. es un tema de gestión, ¿no? Sí. Pero hay que ser positivos. Yo creo que este país ha estado en situaciones mucho más difíciles de las que estamos ahora, mucho más difíciles. Yo tengo más años que tú. Yo he vivido todo, he vivido el gobierno de Velasco, que fue catastrófico para la economía del país. Todo el primer gobierno de Alan García, éramos unos parias, ¿no? Y todo el terrorismo, ¿no? ¿no? Hoy día nuestro país es un país que está, no sé, 1000 veces mejor en esas épocas, 1000 veces mejor. O sea que, y salimos de eso. O sea que estoy seguro que con un poco de suerte también salimos de los problemas que tenemos ahora. Estoy de acuerdo, y creo que ahí es un tema que ya no voy a decir dónde vuelta, pero que es el involucramiento nuevamente de más personas para ir hacia ese lado, porque se vienen elecciones y hay que votar, tratar de votar bien con todo el enredo que igual es el propio diseño de las elecciones en sí, Sí, con sí, tantos candidatos y lo que está un sabemos. poquito complicada, pero Yo creo que, o sea, hay
puedes votar por alguien decente, para resumirlo, no entrar, porque yo tampoco soy muy, No, no, a ver, sería espectacular tener pues un super presidente o presidenta, ¿no? No, a ver, no es que no lo necesitemos, no pidamos tanto. Alguien medianamente bueno, bien medianamente bueno, este país se va, pero para arriba. O sea, tenemos todo, tenemos hoy día pues, los precios de los minerales, tenemos todo. Un poquito de desorden. eso, y ahora y ya algo de chamba, ¿no? Que es un poco la Mucha reflexión que te chamba, decía, ¿no? claro, Mucha chamba. sí, la reflexión de fondo de ese lado. Es nada, es como para hablar de horas de eso, pero Claro. no quisiera, aprovechando tu tiempo, Juancho, tengo, como te digo, muchas cosas, pero en línea de la conversación. Y llevándolo un poquito realmente a la parte técnica, pero que creo que es interesante, no sé si técnica, pero ya más la parte operativa, digamos, de la gestión de el sector, digamos, ¿no? Ujú. De hospitality, de tu especialidad, digamos, eh, más allá de los hoteles o restaurantes, y además, bueno, un restaurante opera dentro de un hotel, o sea, creo que hay muchas relaciones, pero em, ¿quién es clave en esta cadena de valor en el turismo? O sea, hay varios actores, ¿no? Desde que llega el turista, y además entiendo que depende del tipo de turista, pero hablando del más, el que más tenemos en la cabeza, que es el turista viajero, ¿no? Ujú. Eh, ¿cómo es esa cadena y quiénes son claves? ¿Y dónde pueden haber quiebres? ¿Qué podría ser mejor en términos de gestión ya más privada, digamos? A ver si te entendí. A ver, hay todo este, un flujo, ¿no? Clarísimo desde que un turista toma la decisión de venir, ¿no? ¿Te refieres a eso, no? A eso, exactamente. Ya, entonces, obviamente, para eso necesitas tener promoción, ¿no? Nosotros tenemos un PROMPERÚ y tenemos un presupuesto, además, importante, ¿no? Que se genera, y poca gente lo sabe, ese monto para promocionar el Perú en el extranjero, se genera de los pasajes aéreos, gran parte de esto, que cualquier extranjero compra con destino Perú. $15 de esos pasajes, a través de la IATA, o sea, que tú no sabes, van a un fondo, y ese fondo se usa para promocionar el Perú en el extranjero. Eso se logró a principios de este siglo, ¿ok? Porque PROMPERÚ tiene un presupuesto muy reducido. Entonces, desde ese momento, PROMPERÚ comienza a brillar y por mucho tiempo ha sido la envidia de la región, ¿no? Se han hecho las campañas más lindas, hemos ganado todos los premios, entonces la promoción ha sido buena en el país, ¿no? Siempre puede ser mejor, hemos tenido altibajos, pero la marca Perú fue todo un hito. Entonces, todo ese tema es clave porque si no competimos con el mundo, ¿no? Eso es clave. Los gobiernos invirtiendo, y claro, y acá hicieron Acá ni siquiera tienen que invertir. ¿Perdón? Acá ni siquiera tienen que invertir los gobiernos porque es un fondo. Claro, que se Claro, obtuvo de un diseño específico que ha sido así es, exitoso, entiendo, y así en es. el tiempo, y claro, y ahí es una historia de éxito la de la Es una gestión de historia de marca Perú. éxito, así es, ¿no? Ahora, de poco sirve promocionar el Perú si es que no tienes ¿no? la infraestructura, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, el otro tema es conectividad. Este, una línea aérea nueva que entre con vuelos, 7, 8 vuelos a la semana. Estamos hablando pues de 50, 60 mil turistas adicionales al año, ¿no? Una línea aérea, ¿no? Entonces es absolutamente clave, ¿no? Pero eso es consecuencia del interés porque hay un mercado, ¿no? O sea, o cómo se puede promover desde. Porque ahí, claro, nuevamente estamos Hay dos pensando en la cosas. parte de gestión de gobierno, ¿no? Sí. Por ejemplo, con Perú y con el flujo Ujú. obtenido que está súper bueno. Y yo quería entender un poco, claro, el sector privado es, o sea, en medida que el mercado funcione de manera correcta, que tiende a ser así, es consecuencia de la demanda, ¿no? Y si hay una demanda interesante, habrá mayores frecuencias, más flujos, más aerolíneas. ¿O me equivoco? ¿Hay algo ahí que podríamos hacer mejor para recibir más, no sé, una aerolínea adicional? Sí, bueno, primero por suerte se concesionó ese aeropuerto a LAP hace muchos años atrás, pero tuvimos un retraso tremendo en su ampliación, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba en el 2019? Ya no entraba un solo avión más hasta a Perú. Entonces, había un cuello de botella. El cuello de botella del 2019 era el Jorge Chávez. Claro, o sea, infraestructura más no demanda realmente, claro. Claro, había demanda, Claro. o sea, se rechazaban las líneas aéreas. Y esas líneas aéreas que se rechazaron, se han ido a Bogotá, ¿no? Bogotá tiene hoy día una serie de líneas aéreas que nosotros no tenemos. Se han ido a Buenos Aires, a Bogotá. Ellos dieron sus ampliaciones mucho más rápido que nosotros, ¿no? Entonces, eso es clave. O sea, eso es absolutamente clave, ¿no? En fin, y todo lo que es infraestructura es absoluto, ya lo hemos, Carreteras, ya lo hemos conversado. Como tú dices, la empresa privada
entra una vez que están las condiciones, ¿no? O sea, eso no es un problema. Hace unas semanas me pidieron de Perú que vaya a un evento en España para promocionar que vengan cadenas hoteleras españolas a invertir a Cusco. Y yo siempre he ido a apoyarlos, y esa vez me negué, porque le dije, ¿cómo vamos a promocionar que vengan cadenas hoteleras a Cusco? Lo he hecho anteriormente, ¿ah? Si es que ni siquiera hemos podido solucionar el problema de Machu Picchu. ¿Cómo vamos a, no? Entonces ahí hay incongruencias ¿no? que suceden. Ahora, después, el resto es de los privados. Nosotros hoy día lo que ha sucedido comparado a años atrás en infraestructura hotelera, de restaurantes, de líneas aéreas, de transporte terrestre, turístico. Hoy día eso es espectacularmente bueno, sobre todo si lo comparas, ¿no? Ese no es el problema. El problema es, y todo el mundo quiere venir a Perú. Ese tampoco es el problema. El problema es, ¿no? Solucionar los juegos de Me queda clarísimo. Hemos llegado un poco a la misma conclusión. Este, yo quería aprovechar, es un poquito cambio de tema, bueno, claramente relacionado, pero más hacia lo técnico. Es un poco por mi ignorancia, probablemente yo creo que cualquiera ojalá quien nos escuche, que tendrá interés de aprender también sobre el sector. Este flujo, este proceso, en términos, la digamos que comercialización. prácticos, desde que llega el turista perdón, desde que toma la decisión de venir Ujú. un turista de X país para llegar a Perú, pasa por distintos intermediarios, digamos, o actores, ¿no? Em, Relativamente, porque hoy día, a ver, antes se hablaba mucho de las agencias de viaje, los turoperadores, sigue funcionando, por supuesto, sobre todo destinos complejos como el nuestro, y destinos donde tienes que ir a muchos sitios, ¿no? Y hay distintos temas de guiado, de trenes, etcétera. Pero hoy día, y la tecnología ha hecho que muchísima gente organice su propio viaje, ¿no? Hoy día, por eso que la decisión de viaje se ha reducido tremendamente. Tú hoy día, sobre todo si vives relativamente cerca de Estados Unidos, tú vives en Miami, con la frecuencia de vuelos que hay, tú puedes decidir un viaje a Perú, ¿no? Con muy poco tiempo de anticipación, compras tu pasaje, ¿no? A través de online. tu aplicación, si quieres, ¿no? Puedes reservar tu hotel a través de una aplicación, puedes reservar un paquete a través de una aplicación, o sea que la verdad que es relativamente rápido, ¿no? Los viajes, principalmente son los viajes más sencillos, ¿no? Si quieres un viaje más sofisticado, generalmente utilizas a un intermediario que es un tour operador, ¿no? Muchas veces los tour operadores de fuera le compran a los tour operadores peruanos, ¿no? Todo lo que se llama el ground handling, ¿no? Que manejan toda la operación completa, ¿no? Estos 11 días en promedio que viajan por el Perú, principalmente por el sur. Este, Hoy día tenemos las agencias también virtuales, ¿no? Las Booking, las Expedia, ¿no? Eso está en un crecimiento impresionante, ¿no? Pero lo que hace es facilitarte justamente la compra y con ellos puedes comprar todo, ¿no? ese, ese, esa evolución de utilizar un tour operador Que o todavía una se usa y agencia, se usa de una forma todavía importante eso te para iba a preguntar, destinos ¿cómo, como este. cómo es esa distribución más o menos cómo está? En términos de el que se autogestiona, el que va por el online directamente, versus el turismo que viene por agencia o un Sí. flujo distinto. En gran crecimiento todo lo que son las agencias virtuales, son los Booking, las Expedia, en gran crecimiento, ¿no? Hoy día se han convertido en unos monstruos, ¿no? Ya no solamente hablando de turismo, están ya por encima de eso, ¿no? Este, Hay un porcentaje de los que hacen el Instituto Turístico del Sur, yo calculo que debe ser estamos hablando de los que van a 3 4 5 estrellas, no el backpacker, que utiliza, ¿no? A un tour operador, 30% más o menos. 70 es El 70 es directo. claro, Como le llamamos directo, llámese, haces tu reserva a través de una página web de un hotel o lo haces a través de una agencia virtual, correcto, ¿no? O llegas sin reservas y organizas todo llegando, o sea, directo, de una forma directa, ¿no? correcto. Este, Entiendo que, claro, ese 70-30 antes era, ese 70 es el que ha crecido, por lo que estás diciendo. Los canales online, Hoy día claro, los canales online han hecho que eso se claro, dispare, por supuesto. claro. Y tiene sentido, nuevamente, si hay frecuencia y no, depende ya del perfil, seguramente del viajero, pero Mientras claro, más seguro el país, más ordenado en cuanto a sus servicios del país, eso tiende a crecer más. Tú hoy día, tú te vas no sé, te vas a Londres, ¿no? Una semana. No necesitas un tour operador, ¿no es cierto? Quizás
agarras pues algún city tour de la zona, pero difícilmente vas a contratar a un tour operador, ¿no? A lo menos que sea muy high-end, que quieras pues traslados privados, ¿no? Correcto. ¿No? Perú es distinto. Si te vas a Egipto, usas un tour operador, ¿no? Contratas Porque una agencia de viajes. para poder llegar a los destinos turísticos específicos. Claro, porque tienes mucho guiado de por medio, tienes crucero en el Nilo, tienes vuelos aéreos, tienes guiado, tienes un montón de cosas, ¿no? Te vas a Londres una semana, no necesariamente. Te vas a Miami, para que te cuento, no vas a agarrar un tour operador, pues, ¿no? Claro. O sea, ya eso tiene que ser. Perú es más como Egipto, ¿no? Te vas a la India, quieres realizar todo el Rajasthan, obviamente a través de un tour operador lo hace un porcentaje mucho mayor, ¿no? Entonces, mucho depende del destino. Tiene sentido. No, y acá viene evolucionando de una manera natural hacia el online, hacia la autogestión. Sí, todavía con mucha fuerza el tour operador. Claro, claro. Sí, bueno, es un sector además que conoces bastante bien, está todo integrado, además porque tienes Tienes una seguridad además ¿no? Claro. de que te van a cuidar en el destino. Claro. No cuidar en cuanto a seguridad, sino no te vas a perder nada del destino. Tiene sentido, tiene sentido. Ahí yo tenía esa curiosidad de, claro, en el flujo de autogestión, nada, pues es alguien que ya está acostumbrado, ya lo hace online y claro, los Booking o Expedia, como dices, han tomado una importancia cada vez mayor, lo cual no sé si terminan teniendo una posición dominante dentro del sector, es algo muy importante el flujo Muy al marketplace. importante, una posición dominante. Claro. Muchos hoteles individuales chiquitos que no tienen un equipo comercial, que no tienen una buena página web, por ejemplo, viven de los bookings, ¿no? Claro. Pero claro, el booking lo que hace constantemente eleva tu comisión, ¿no? Te penaliza por cualquier cosa. Si quieres estar bien rankeado, tienes que pagar publicidad. O sea, tienes una serie o sea, tiene una posición de dominio muy importante, sobre todo si eres individual, chiquito, que no tienes la posibilidad de tener los sistemas, no tienes la posibilidad de tener los canales directos, un contact center de primer nivel, ¿no? Hoy día la inteligencia artificial está haciendo, pues, maravilla, ¿no? O sea, es espectacular lo que estamos haciendo con inteligencia artificial, ¿no? Sí, básicamente. Sí, claro. Para interacción con el cliente Para final. interacción, por supuesto. Hoy día eso te permite rapidez, te permite conocer a la gente mucho mejor, te permite llegar a mercados nicho, te permite cosas que antes era mucho más complicado hacer. O sea, hoy día puede ser mucho más preciso, mucho más eficiente. Además, después de la pandemia, el turista, en general, ¿no? Pero el turista quiere las cosas en el instante, ¿no? Entonces, si tú no tienes una buena, si no estás bien conectado electrónicamente con los sistemas adecuados para llegar a tus clientes, ¿no? Hoy día nuestra página web, por ejemplo, bate todos los récords porque hoy día tenemos un porcentaje muy importante del mercado peruano gigantesco, pero también tenemos un porcentaje en gran crecimiento del mundo, que nos reservan directamente. Y eso lo conseguimos con sistemas que no son baratos, ¿no? Sabiendo justamente dónde promocionar. Pero si yo tuviese que promocionar, no sé, pues, Casandina en Estados Unidos, no tendría presupuesto, ¿no? Imagínate, ¿no? Pero sí puedo promocionar en tal lugar de Estados Unidos donde hay un mayor número de personas que hacen viajes long haul, ¿no? Que, en fin, más eh, detallado, me permite poder llegar a ellos. Buenísimo. Entiendo entonces, claro, desde el lado de la tecnología, por un lado están abordando por ejemplo, IA, temas de interacción con el cliente, el tema de la inmediatez es clave. Claro. Y además, por otro lado, el lado de crecimiento y de tratar de recibir directamente Para no tener que pasar por intermediarios. para no pasar por un intermediario que cada vez tiene una comisión mayor, naturalmente toma posición dominante y va a hacerlo, Claro. es dirigir de manera más específica tu marketing digital por los distintos canales que salgan. Claro, porque, como bien dices, hay mercados porque que tu ROI sería imposible, o sea, que tu retorno sobre esa conversión seguramente perderías plata, ¿no? Entonces, hace específicamente donde eso es súper interesante. Es súper interesante porque, claro, no todo el mundo lo va a poder hacer. En el sentido que Cada vez más, porque cada vez es más claro, amigable, ¿no? claro, Esto recién comenzó, esto es un monstruo de claro. 80 cabezas que todos los días nos sorprende, ¿no? No, si hablamos de IA, es abrumador. Abrumador. Cómo salen cosas cada semana, ¿no? La velocidad de... Es alucinante, o sea, Sí. es alucinante. Pero ya hoy día, no sé, mi mejor amigo es ChatGPT, ¿no? Claro, O sea, ya parecemos sonsos, todo, ¿no? Todo le consultas a ChatGPT, ¿no? De una forma
Más te va conociendo, entonces ya sabe exactamente lo que quieres tú, por lo menos la información que tú necesitas, ¿no? Claro, alucinante. Alucinante. Alucinante realmente. Eh, Ese uso de la tecnología es algo que había escuchado, que habías mencionado y quiero, antes que se nos vaya a este punto, eh, yo me sé bien y cualquiera que quisiera saber la historia de cómo abordaste el COVID y los aprendizajes creo que son alucinantes. Ya hay harta información de eso, entonces no quiero repetir la pregunta, pero claro, hay unas reflexiones que, claro, de ese dolor, de ese momento duro, hubieron muchos aprendizajes, sacaron grasa, como la mayoría de compañías para sobrevivir había que ser más eficiente y más eficiente. Y lo que recuerdo que leí en algún momento es que invirtieron también en tecnología. Ese tipo de tecnología es la que mencionamos ahora, Exactamente. ir de Exactamente. manera precisa en marketing digital. Esos años difíciles, como comprenderás, los montos de inversiones no eran pues ¿no? importantes y decidimos que toda la inversión vaya a tecnología, toda, pero casi toda, ¿no? Entonces, y eso es lo que estamos cosechando. Eso entonces es no solo el desarrollo de tecnología, sino el invertir en conocimiento. O sea, gente que sabe Ah, no, para comenzar, ¿no? gestionar ese tipo. Porque no, Ah, claro, siempre claro, necesitas tener un equipo ah, de primer nivel que sepa ah, gestionar, ¿no? ¿Sí? Hoy día, por ejemplo, nosotros como cadena tenemos conexión directa con los tour operadores, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Un tour operador puede reservarme directamente a través de mi página web con un código, ellos ven disponibilidad y compran automáticamente. Si no, pues tienes que mandar o un chat o un correo, esperar, o llamar por teléfono, pues, ¿no? Y esperar a que te contesten. ah, No puedes tener pues a 800 personas contestando el teléfono, ¿no? O sea, no es realista. ineficiente. Además, cuando ya Cero tienes. eficiente, ¿no? Claro, Entonces, ese tipo de cosas, claro, tú dices que no es tan fácil. O sea, no, eso hay que conectarse con su sistema, ¿no? O sea, claro, eso son justamente un ejemplo de las inversiones que hemos hecho. buenísimo. Buenísimo, claro, porque sigue siendo importante los turoperadores, entonces que pueda agarrar y con su código además acceder al seguro, el descuento, las condiciones Ya, que ya tiene tiene, sus condiciones, ya ¿no? está. Tiene disponibilidad, Claro, reserva, buenísimo. check. Claro. Es algo que podría parecer obvio, pues, ¿no? Pero Sí. no, No está, o sea, es claro, obvio, pero o la sea, ejecución es la el. ejecución es, Claro, siempre la ejecución es el problema. claro. Súper interesante, porque claro, hay negocios que parecen más tradicionales donde se ve menos obvio el uso de la tecnología. Me parece que, y claro, siempre van a haber procesos que pueden ser mejorados, ¿no? Y eso Yo está. creo que eso no termina nunca. Lo que pasa es que cuando estás en crisis, en verdad uno piensa fuera de la caja todo el día, ¿no? Y hay que ver la parte positiva, ¿no? Y no hay que perder eso, ¿no? No es fácil, ¿no? Porque claro, cuando las cosas comienzan a ir bien, obviamente tú comienzas ¿no? a acumular Relajas. grasita, ¿no? Y Ah, eso es lo que tenemos que evitar, ¿no? ese mindset como empresario, tal cual, es difícil mantener. Siempre va holgura, va bien, y te relajas en los Pero gastos. eso, ahí sí Claro, ¿no? Y claro. sobre todo, dejar de hacer cosas es lo más difícil, ¿no? O sea, porque no puede ser todo, ¿no? Entonces, aprender a dejar de hacer cosas priorizando es un challenge, ¿no? Un ejemplo específico que nos puedas contar. Bueno, simplemente priorizar a la hora que, no sé, estábamos, por ejemplo, eh, dedicados a hacer, no sé, queríamos, por ejemplo, hacer poner en varios de nuestros hoteles un café, ¿no? Entonces, claro, para eso teníamos que distraer al equipo de alimentos y bebidas para diseñar esto, ¿no? Y comenzamos, ¿no? Hoy día tenemos Pucu Pucu, ¿no? Y estamos poniendo Pucu Pucus en distintos hoteles, ¿no? Entonces, te enfocas, dejas de hacer, en beneficio de ambas partes, ¿no? Correcto. Un ejemplo muy sencillo, Sí, fácil de entender, ¿no? Pero de esos facilito. hay 80, ¿no? Correcto. Tiene mucho sentido. Ya que tocado el tema bueno, en este caso el café, pero en los restaurantes, es una curiosidad que tenía también, porque yo que te sigo y además tienes, como dijimos al inicio, una presencia importante en redes, LinkedIn, creo que incluso hay unas categorías en LinkedIn, no conozco mucho, pero tú eres parte de los voces importantes, ¿no? Eh, y yo siempre te relacioné más con Casandina, pues, ¿no? Con el mundo Claro. hotelero. Eh, ¿Qué tal el mundo de los restaurantes? O sea, ¿cómo es en general? La pregunta abierta es, no sé si da para preguntarte qué te gusta más, ¿ya? Pero, porque son mundos relacionados y que pueden recibir clientes similares, no Sí. necesariamente, pero algunos similares. Entonces, claramente la integración está buena, pero
también un mundillo aparte en cuanto a la gestión. Pero ojo que, o sea, totalmente, ¿no? Pero ojo que los hoteles, ¿no? Nosotros tenemos un montón de hoteles y tenemos un montón de restaurantes, ¿no? O sea, ya todo lo que es la hotelería tiene su parte de alimentos y bebidas súper importante, ¿no? Y es algo que nosotros hemos desarrollado un montón, ¿no? Hoy día nos enfocamos muchísimo, no solamente en nuestro cliente interno, sino en nuestro cliente de afuera, ¿no? El no alojado, ¿no? Nos hemos metido muy fuerte, por ejemplo, en distintos restaurantes a nivel nacional. Nos hemos hecho conocidos por los buffets, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿no? Mantenemos unos buffets de muy buena calidad que generan un flujo súper importante, ¿no? Antes funcionaba solamente en Lima, ya lo tenemos en Tacna, en Chincha, en Arequipa, en Piura, ¿no? Entonces, Eso dentro de los hoteles. dentro de los hoteles. Claro, No estoy hablando de Cusco Restaurant, estoy hablando claro, de Casandina, ¿no? correcto. O sea, hay todo un tema de alimentos y bebidas súper importante. Aparte, yo soy socio de Cusco Restaurants. Esto comenzó hace más de 30 años con un restaurante en Cusco, ¿no? Antes que Casandina. Sí, antes de Casandina. Nosotros, Es que yo trabajaba en turismo. Antes de Casandina también trabajaba en hoteles. Era correcto. una empresa más familiar y yo me abrí para entrar a Casandina, para desarrollar Casandina. Ok, correcto. Solo por entendimiento cronológico, claro. Tu historia en turismo, claro, y está relacionado a varios pilares del turismo, parte mucho antes, pero entonces estuviste en restaurantes antes de fundar No, Casamela. sí, claro, sí, Claro, sí, sí, sí. Pero también en hoteles, o sea, claro, en paralelo. claro, correcto. Claro, a ver, a mí siempre me gustó el tema de turismo y hotelería, ¿no? Claro. Porque tuve la suerte de viajar de chiquito con mis papás por el Perú y por el mundo. Entonces, comparaba, me encantaba, ¿no? Entonces, cuando había que estudiar después del colegio, yo quería estudiar hospitality management, hotel and restaurant, y acá no ni existía esta vaina, pues, ¿no? Claro. Y mi viejo me dijo, ya, estudia una carrera normal y después te vas a estudiar lo que quieras, ¿no? Entonces, estudié administración de empresas y después fui a estudiar todo lo que quería, ¿no? Así fue y regresé, justo antes de que agarrara a mi madre Guzmán, agarraba a mi madre Guzmán y las cosas comenzaban a mejorar de una forma importante, ¿no? Comenzamos con un hotel, el Hotel Olivares San Isidro, de ahí desarrollé una cadenita que se llamaba Posadas del Inca, pero como negocio familiar, a veces, ¿no? Hay temas familiares, no con mis padres, sino con unos tíos que no nos llevábamos bien y me abro, ¿no? Para hacer Casandina con otros socios, ¿no? Cuando comienzo con el turismo, veo la oportunidad que había en Cusco, ¿no? De hacer restaurantes para turistas. Claro, o sea, había unos cuantos hoteles, solamente podías comer más o menos decente dentro de los hoteles, pero no habían restaurantes en la calle. Para que tengas una idea, el primer restaurante que abrimos fue el Inca Grill. El Inca Grill está en la Plaza de Armas y era un pinball, Plaza de Armas de Cusco, para que veas esa, era un pinball. ¿Sabes lo que es un pinball, no? Ya, tu generación de repente no sabe, con piso de tierra en la Plaza de Armas y el baño era un cilindro. Así era el Inca Grill, ¿no? Entonces, Plena plaza. en la Plaza de Armas. Entonces, bueno, me junté con un primo hermano y con un socio, ¿no? Que es un chef muy conocido. Dijimos, bueno, acá hay esta oportunidad. Yo no puedo, porque yo estoy a cargo de una cadena hotelera, pero mi primo, Pacífico, economía, que quería, que no le gustaba ese tema corporativo y se fue a vivir a Cusco. Y comenzamos con este primer restaurante, ¿no? Y lo que dijimos es, oye, no repartamos ¿no? Utilidades, sino comencemos hay que reinvertir, ¿no? Y hicimos toda una cadena de restaurantes, ¿no? Ese fue el inicio. ¿Y eso fue antes del 2003 que fundaron Casandina o después? Pero para ubicarlo cronológicamente. No, no, eso fue en el año Ah, ya. 97. Pero Comenzamos en viene el de ahí. 97. Entonces, Claro. se podría decir, bueno, ya, no quiero seguir dando vueltas, pero me interesa mucho la parte personal y cómo esto se cruza con lo profesional. Eh, gestionar un... Claro, tienen restaurantes dentro de los hoteles. Gestionar un restaurante dentro de un hotel es distinto a gestionar un restaurante fuera. En muchos aspectos sí, en otros no. A ver, muchos hoteles o muchos hoteleros quisieran no tener restaurantes, ¿no? Es como que es una necesidad en algunos casos. Por eso es que lo que hacemos nosotros es tratamos de que el restaurante esté con puerta a la calle, ¿no? Y tenemos un flujo mucho mayor de no alojados que de alojados, sobre todo a la hora de almuerzo. Porque en las noches sí tienes mucho más huéspedes cenando, pero a la hora de almuerzo, normalmente tus huéspedes o están trabajando o están haciendo turismo, ¿no? Entonces, la idea es
va por ahí, ¿no? Y no es fácil porque hay gran competencia en Lima, ¿no? Pero entonces nos hemos dedicado principalmente a este tema de buffets, en muchos, no en todos, pero en muchos de los restaurantes que hacen sentido, ¿no? Buenísimo, me queda un poco más claro. Y te pregunto, la importancia en general, pues revisando un poco seguramente el tema que hablamos en un momento, pero y mencionaste la gran labor de promoción de Gastón Acurio bueno, Espectacular. y generaciones que van a seguir creciendo y promoviendo, creo yo, la, la- la gastronomía desde la pasión, desde el romance y además el impacto sobre la economía, ¿no? ¿Cómo ves el desarrollo y la importancia del sector gastronómico para el sector turismo? Impresionantemente positivo, ¿no? O sea, hoy día no hay persona, o son muy pocas las personas que no vengan al Perú con la idea de comer. O sea, tú te vas a muchos destinos y vas con la idea de conocer, de ir a la playa, ¿no? De visitar un tema arqueológico, pero no necesariamente de comer, ¿no? Por más que puedas comer decente. Acá el tema gastronómico está lo primero en la lista, ¿no? Ancla también, ¿no? O sea, amigos, te digo, ¿no? No tengo una muestra representativa, pero gente que me dice, oye, quiero conseguir reserva para tal restaurante, porque ahora ese es el challenge también, ¿no? Absolutamente. Así como Machu Picchu es un ancla, algunos restaurantes conocidos de Lima específicamente, y Cusco también seguramente, y otras ciudades, son el ancla, ¿no? No hay, ¿para cuándo hay reserva en mayo, ahora que está el número uno, o central, ¿no? Ah, ya, para agosto, ok, voy en agosto. Impresionante. Esos generalmente son no, de todos lados, ¿no? Claro, Pero hay mucha gente de la región que viene el fin de semana a comer. qué rico. Chilenos, peruanos, ecuatorianos, vienen a comer fin de semana. ¿No? Y realmente acá yo salgo mucho, me encanta salir a comer, somos privilegiados, ¿no? Y cuando vas por el mundo, ya tenemos un problema, ¿no? Porque comer al nivel que comemos acá, o es carísimo, o simplemente no lo consigues. No hay. No hay, ¿no? Claro. Claro, como dices, afortunados, ¿no? Privilegiados de Afortunado. tener. Y mal acostumbrados ahora. Claro, claro. Sí, yo creo que es obvio, es una pregunta obvia, que es la importancia del sector No, gastronómico. Gastón, Claro, Gastón ha hecho un claro. trabajo impecable y al sector turismo le ha dado un boost impresionante. Una de las cosas que se decía, pues, oye, claro, hay pros y contras, yo creo que en general van a ser más pros, ¿no? Pero el cuestionamiento o el temor de que se haga, pues, el aeropuerto internacional en Cusco y que pierdas el flujo que pasaba por Lima, yo creo que ha sido, más allá de saber las cifras, yo creo que hay gente que sí viene a Lima porque quiere comer rico, así como se come rico en Cusco, o sea, yo creo que y en muchas ciudades, nuevamente, pero ya nos hemos ganado como en Lima el reconocimiento y como bien dices, incluso hay gente que viene pues a comer fin de semana, ¿no? Yo sí tengo que decir que era una de las personas que promovía el aeropuerto de Chinchero en Cusco, por más que era delicado por la zona, cómo se podía afectar la zona, ¿no? Lo que pasa es que en Cusco está en altura, y no hay otro lugar para hacer el aeropuerto, ¿no? Entonces, el aeropuerto actual está totalmente colapsado, y peor que Japón. Entonces, había que hacer un aeropuerto, ¿no? Entonces, mucha crítica, dice, no, el aeropuerto no puede ser ahí, que sea en otro lugar. En otro lugar, tú no puedes hacer un aeropuerto a 5 horas de la ciudad, porque no funciona, ¿no? Entonces, ese aeropuerto va a generar, cuando esté listo, porque tiene unos atrasos terribles, cuando esté listo, va a ser muy positivo para el turismo de Cusco y del Perú, porque además va a ser una segunda puerta de entrada, que tenemos hoy día principalmente ¿no? Una gran puerta de entrada, sobre todo de vuelos regionales, ¿no? Va a permitir, como todo el mundo quiere ir a Cusco, va a permitir tener ahí otro hub. Desde ahí vas a poder volar, ¿no? A muchas otras ciudades del país, ¿no? Desde Cusco directamente, lo que estábamos hablando, lo que te contaba del operador chino, ¿no? Pero tú vas a Cusco, ¿no? No necesariamente de China vas a ir no van a haber vuelos de Shanghái a Cusco, porque el vuelo internacional necesita de dos cosas, de llenar su clase business con tarifas buenas y de carga. Y en Cusco no necesariamente hay carga. Claro. Entonces, si esas dos condiciones no se dan, no vas a tener un vuelo de París-Cusco.
el vuelo va a seguir siendo París-Lima, ¿no? Pero sí vas a tener vuelos cortos de La Paz, de Bogotá, de Miami, de México, ¿no? De Santiago, hay algunos ya ahorita. Pero entonces, eso lo único que va a hacer para el Perú es dinamizar e incrementar el número de turistas. No tengo ninguna duda. A Lima no le van a quitar un solo turista. Esto es multiplicador. El turismo necesita conectividad. O sea, no podemos pensar ¿no? Ah, Mira Colombia, qué mejor ejemplo que Colombia. Tiene 4 o 5 aeropuertos internacionales y lo único que ha sucedido es que en todos sus destinos hay crecimiento. es un ejemplo clarísimo Clarísimo. del valor. ¿En qué anda Chinchero solo o sea, en términos de plazos de entrega, hacia qué uno se espera que Chinchero debería desarrollar? Bueno, Chinchero debería haberse inaugurado a mediados del próximo año. Yo le calculo por lo menos 3 años más. Nuevamente temas de gestión que hablamos pero bueno, que va a Lo traer de valor. Chinchero, mira, ya se nos caen las lágrimas si entramos al tema, pues es una vergüenza. No, además, por un tema de tiempo y respetar un poco la buena onda de venir a compartir conocimiento y de No, verdad imagínate, gracias. que no, encantado, pero ya llevándolo un poco hacia el final, este, es un tema más personal. Hemos ido de la política, de la gestión, y bueno, de los temas, un poco a la parte técnica de entendimiento del sector turismo y de cómo opera un restaurante, perdón, los hoteles y algunos restaurantes. eh, un tema más personal, Juancho. Es algo que me gusta preguntar en general, pero más aún en un caso como el tuyo es, em, ¿cuáles son tus planes para futuro como empresario? Eh, claro, con todo lo que has conseguido, se nota que estás claramente activo buscando que esto siga mejorando. Entonces eso, yo creo que no hay mucho, no hay mucha ciencia detrás de seguramente la respuesta, pero sí me interesa saber, bueno, ¿has conseguido lo que querías lograr? Y si lo has conseguido, ¿hacia dónde irías? ¿Cuál sería el siguiente paso en una trayectoria como la tuya, como un Yo empresario creo que recién exitoso? estamos comenzando. No, acá hay tantas por hacer. Bueno, a ver, como Casandina, yo soy el responsable de Casandina, yo creo que tiene un futuro gigantesco. Estamos creciendo, ¿no? A 2 o 3 hoteles por año. Pronto espero tener ya 50 hoteles. Definitivamente vamos a salir, vamos a cruzar fronteras, ¿no? Es algo que lo teníamos planeado en prepandemia, pero bueno, después se complicó por las cosas. Hemos podido seguir creciendo de una forma muy interesante dentro del país. Este, Somos muy sólidos en Perú. Y de hecho es momento ya de pensar en, ¿no? Países de la región. Dar un paso, sí, de otra manera. No es que no tengamos una fecha exacta, pero estamos ya ¿no? Viendo esas alternativas. Ya hay conversaciones, ¿no? Curiosidad de cuáles son las ciudades como Países de la región, limítrofes principalmente, ¿no? ah, Hay mucha relación hay países, pues, Chile, Bolivia, Ecuador, Colombia, son países que tienen mucha relación con el Perú, en tráfico de turismo receptivo, turismo corporativo, sí, este, además creo que es importante comenzar en esta zona, ¿no? Por estas eh, sinergias que pueden haber, ¿no? de esos cuatro, ¿cuál es el país como el primero que tú siempre, realmente no es toda la información, pero Uno de estos cuatro, uno de esos cuatro? uno de esos cuatro. Pregunto más nuevamente de curiosidad porque hay creo que muchos sectores, claro, muchos negocios buscan la expansión regional y depende del estilo, puede buscar pues, volumen, puede buscar seguridad, puede buscar. Yo creo que todos van a buscar siempre cosas, lo mínimo indispensable para poder operar de manera Claro. correcta. Pero siempre tengo también la curiosidad de qué ve, o sea, cada empresario qué ve de valor en las ciudades a las que podría ir. Yo coincido, de repente por tamaño, pues claro, Colombia, por tamaño al menos de densidad de población, ¿no? Ujú. Chile por poder adquisitivo, aunque igual se ha visto medio deteriorado en el Está tiempo, afectado, ¿no? pero igual Chile Ah, pues sigue no, siendo. y o sea, que el típico comparación nos da vuelta, ¿no? Donde sea que lo mires, ¿no? Este, pero no, era una pregunta que no quería dejar de hacer. Lo máximo, de verdad, Juancho, te agradezco muchísimo el tiempo.
Tengo tantas dudas más que yo creo que algún día de repente te vuelvo a molestar Bueno, y, tomarnos una chelita en cualquier momento para seguir conversando. y hacemos Invitamos a Perico. el capítulo 2 con Perico. Máximo Juancho, muchísimas Oye, no, gracias. gracias a ti y gustazo conocerte.